Gracias por seguir con nosotros en este matutino Su Mundo, y así como anunciamos ya en el bloque anterior, ya está con nosotros, nuestra próxima invitada, una mujer que de verdad me identifico mucho con ella por sus ideales, por sus valores, pero sobre todo porque quiere que las cosas sean diferentes en nuestro país, y una mujer muy, pero muy preparada en tema educativo. Tenemos con nosotros a la profesora María Teresa Cabrera, quien actualmente también aspira a la presidencia de la República por el partido Frente Amplio. Le damos la bienvenida. ¿Cómo se siente? Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. No, para nosotros más. Y tantos temas que tratar, José Tomás. Bueno, Tiene pues que hablar del tema educativo, de sus aspiraciones presidenciales. Yo creo que lo oportuno es iniciar sobre su propuesta política. Háblanos un poquito con relación a eso. Bueno, lo que da sentido a la propuesta que estamos tratando de construir es justamente la necesidad de asumir propósitos que las opciones tradicionales han demostrado que no pueden ni tienen la voluntad ni la vocación para asumirlo. En la República Dominicana, a partir de la caída de la dictadura, debió liquidarse el régimen político que se heredó de la dictadura. Ese proceso inició, pero fue malogrado por el golpe de Estado al profesor Bosch y la derogación de la Constitución del 63. Por lo tanto, en el régimen político dominicano conserva rasgos esenciales del régimen de la dictadura que son, digamos, factores, causas esenciales de los problemas que afectan a la sociedad dominicana en sentido general. Por ejemplo, el tema del carácter clientelar del Estado, que es una característica que hace que prevalezca ese régimen político que tenemos. La concentración de la riqueza, la centralización del poder, altísimos niveles de corrupción y de impunidad. Por primera vez estamos viendo un ministerio público que está haciendo investigaciones, digamos, con niveles de profundidad y de rigor que han permitido acusar, presentar expedientes robustos que superen a los de a pie, que son para lo que siempre se ha pensado la aplicación de la ley en este país. Tú tienes entonces una sociedad, un modelo de desarrollo que se ha impuesto que hace posible que 60 años de crecimiento económico sostenido no impacten en la desigualdad y la inequidad social profunda que caracteriza a la República Dominicana, que hace que parezcan dos países en un mismo territorio. Pero también tenemos un sistema fiscal, por ejemplo, pensado para castigar a los que menos ingresos reciben y beneficiar al pequeño grupito que se ha beneficiado de este régimen que tenemos, de la riqueza que se genera socialmente y que se concentra en unas cuantas manos. De esa lógica deriva la existencia de un sistema de seguridad social que mercantiliza la salud. La salud en la República Dominicana ha devenido en una mercancía. Y una mercancía es algo que se coloca en el mercado, que se vende y se compra. Y puede acceder a ella el que tiene dinero para comprarla. La salud es un derecho humano fundamental y por lo tanto tiene que ser garantizada por el Estado. Pero el sistema de pensiones y jubilaciones que manejan las empresas financieras, que están en manos del mismo pequeño grupo que se ha beneficiado por décadas de las características del régimen político que tenemos en la República Dominicana, son las grandes beneficiarias de los beneficios que se generan
por la administración de los fondos de pensiones de los trabajadores y las trabajadoras, mientras la incertidumbre se apodera de esos trabajadores y trabajadoras. Esas mismas características son las que impactan la situación de inseguridad ciudadana que vive el país, que ha venido acrecentándose de más en más. Porque ¿qué es lo que ha derivado de ese régimen político? Bueno, un modelo que le dice a nuestra población joven 24 horas al día que el que no consume está atrás. Si no tiene la última marca de tenis, si no tiene el último celular, si no tiene todo lo que está en el mercado. Entonces, al mismo tiempo que te invita a consumir para que te sienta importante, para que te sienta una persona, ese mismo modelo te niega la oportunidad de acceder a un empleo digno, de acceder a una buena educación, de poder disfrutar del ejercicio de los derechos que todo ser humano debe tener. Entonces, de ahí deriva lo que tenemos. Si hay que tener un celular de la última marca para sentirte gente, no tiene posibilidad de hacerlo, entonces sale a atracar. Entonces, pero eso se combina. Aquí se está valorando en lo material, como tú viste. Bueno, que precisamente. Tú tienes, en que tú andas. Exacto, te valoran a partir de lo que tienes. Ajá. Entonces, cuando tú combinas todo eso con impunidad, el mensaje que se envía a las jóvenes generaciones, cuando usted combina todo eso con debilidad institucional, que es un rasgo también de nuestro sistema político, todo esto se articula, esta enorme desigualdad, esta gran abundancia que concentran muy pocos y una inmensa mayoría que le falta prácticamente todo, incluyendo lo más elemental como agua potable. ¿Cuánta gente protesta cada día porque no tiene acceso a agua potable? Diario. Una carretera, un centro de salud primaria, en fin. Entonces, esto requiere de un proceso de reforma políticas e institucionales que definan un rumbo distinto para la sociedad dominicana, que tienda a sujetar la democracia al principio de justicia social, que tienda a transformar la lógica clientelar en un enfoque de derecho, que transforme el sistema de seguridad social que existe en la República Dominicana, que fue estructurado para beneficiar al gran capital financiero. Ese Congreso todavía que transforme el sistema educativo dominicano. ¿Y cómo lo piensa hacer el Frente Amplio, que es un partido pequeño, que no tiene una gran estructura a nivel nacional? ¿Cómo ha ideado el Frente Amplio ese plan de gobierno para atacar esos problemas que, si bien es cierto, son problemas de antaño, es una deuda social acumulada por muchos años? ¿Cómo lo piensa hacer el Frente Amplio, solo o yendo como parte de una gran alianza nacional? Mira, nosotros creemos justamente que el gran desafío es, y nosotros apostamos a construir esa propuesta y construirla con la gente. Porque aquí algo que hay que sacar, que borrar de la cultura política en la República Dominicana es la idea de los mesías. Es con la gente, ningún problema se resuelve sin la participación consciente y activa de las personas. Entonces nosotros creemos que la unidad es necesario, articular, construir sinergia entre expresiones organizadas que piensan de esta manera, que creen que esa tarea de construir la República Dominicana que pensaron, idearon, diseñaron los fundadores de la nación es una tarea que está pendiente, y esta generación tiene la obligación de darle cumplimiento a ese ideal de sociedad pensado por los fundadores de nuestra nación. Entonces creemos en la necesidad de unir los sectores
organizados del litoral progresista, popular y de izquierda, pero también creemos que hay que unir las reservas patrióticas, democráticas de la sociedad dominicana, que son más los ciudadanos y las ciudadanas que militan en este ideal, que no están organizados en ninguna de las organizaciones que existen de este litoral, que quieren contribuir de alguna manera a un reencauzamiento de la sociedad dominicana. Entonces nosotros pensamos construir esa unidad con esa ciudadanía. Es un proceso, digamos, posiblemente osado, porque uno de los desafíos que tenemos y que tiene que ser resuelto en ese proceso de reforma es un sistema electoral más equitativo. Por ejemplo, la esencia del Frente Amplio es izquierdista progresista, ¿verdad? Es una organización del litoral. Exactamente, de izquierda. Sí. Hemos visto, por ejemplo, en Latinoamérica cómo ha cambiado, por ejemplo, de que ya siempre veíamos los partidos de derecha gobernando, ya no. Ya ahora vemos partidos de izquierda, como es el caso de Colombia, es el caso de Brasil, me parece también, entre otros países. O sea que en América Latina está pasando un fenómeno con los partidos de izquierda. Ahora bien, ¿usted cree que en República Dominicana podamos tener un gobierno de izquierda y no realmente un gobierno de derecha, más bien, como siempre lo hemos tenido durante estos años? A ver, primero decir que no se puede calcar ni pretender calcar acontecimientos, experiencias que se viven en otras latitudes, que tienen sus peculiaridades. Aunque hay características similares en la región, pero hay rasgos que son muy particulares. Ahora bien, no hay dudas de que la ola progresista que se mueve en América Latina, pues crea un contexto favorable para plantearse propósitos como lo que nosotros estamos planteándonos, de construir una propuesta que con estos perfiles democrático, popular, progresista y de izquierda, un sentido de amplitud, que se proponga, digamos que abrir paso a una nueva época política en la República Dominicana, que es un propósito que ha estado presente a lo largo de la historia, porque justamente eso se planteaban los expedicionarios de 1959. Es decir, el programa mínimo que trajeron los expedicionarios del 59, lo que buscaba era justamente un cambio de época política en la República Dominicana. Luego los patriotas del 65, tras el golpe de Estado y la derogación de la Constitución del 63, en la República Dominicana ese propósito ha estado presente. Y obviamente lo que nosotros estamos levantando son banderas de la democracia de verdad, que es lo que ha faltado en la República Dominicana. Cuando nosotros decimos... No hay democracia aquí. No. Hemos tenido una transición democrática que se inició que con el golpe de Estado de 1963 y la derogación de la Constitución del 63, que en la historia constitucional de la República Dominicana califica entre las más liberales, como una de las más liberales. Eso lo que continuó se recupera en el 78 con la apertura, ¿no?, de tolerancia política, las libertades públicas que se conquistan, sin duda. Los presos políticos salen de las cárceles, los que estaban en el exilio regresaron, pero esa transición se frizó. La democracia tiene una dimensión social que implica un Estado, un ordenamiento jurídico que crean mecanismos efectivos
para que la ciudadanía pueda participar en las decisiones más relevantes que se toman en la nación. ¿No eso no existe. Eso ahora? ¿No tenemos eso ahora? Eso no existe. Eso no existe en la República Dominicana. Aquí se creó, por ejemplo, en la Constitución del 2010, se hizo consagrar la iniciativa de participación social, pero no sé cuánto, van 13 años que esa Constitución se aprobó y no se aprueba la ley que va a reglamentar el ejercicio de ese derecho. Se establece el referéndum, pero no se ha aprobado una ley que lo regule y las iniciativas que han habido, fíjate qué elemento consagran todas, que los resultados de ese referéndum no son vinculantes. Es decir, te van a poner, te van a preguntar, te van a consultar, pero lo que diga la ciudadanía, a fin de cuentas, no será determinante. La decisión lo van a tomar 3. Eso hay que decidirlo con una ley especial para normar el referéndum. Y no se ha hecho. Y cuando aparecen iniciativas, entonces se encargan de incluir un artículo que mate la esencia de lo que se declara en el artículo de la Constitución, que es la iniciativa de participación social y el referéndum para consultar a la ciudadanía en decisiones trascendentes. Entonces, no hay esa vocación. Pero usted también tiene que la democracia tiene una dimensión económica, es decir, hay que democratizar la riqueza que se produce socialmente. No es posible que si en la República Dominicana los estudios indican que hay una alta productividad de los trabajadores y las trabajadoras, que 60 años consecutivos la economía crece, no es posible que los trabajadores y las trabajadoras no puedan recibir beneficios mínimos de la riqueza que generan con su trabajo. No es posible que esa riqueza esté concentrada en tan pocas manos. ¿Cuál es la vía para en el Estado redistribuir riqueza? El salario es un mecanismo efectivo. Las políticas públicas que garantizan, digamos, la equidad, el ejercicio de los derechos, la política fiscal, que es justa en la medida en que cobra más, grava la gran propiedad y la ganancia, no el consumo como pasa en la República Dominicana, que entonces obliga al que recibe menos, tiene que pagar impuestos por todo lo que recibe. Justamente en ese tema, cuando tú hablas del tema fiscal, no hemos sido capaces de firmar el pacto fiscal, que fue uno de los 3 grandes pactos que mandó la ley que creó la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030. Firmamos el pacto educativo, el pacto eléctrico con muchas dificultades, pero sigue pendiente el pacto fiscal al que le rehuyeron los gobiernos, la última parte del gobierno de Leonel Fernández, el de Danilo Medina, y este gobierno tampoco ha sido capaz, y vemos que no hay intención de firmar el pacto fiscal. Esa es una tarea pendiente. Claro. ¿Lo tendría como prioritario? Es fundamental. No hay la posibilidad de hacer justicia social en la República Dominicana, pasa por una reforma que transforme la lógica y los principios de esa reforma fiscal. ¿Por qué no se ha aprobado? Porque las opciones tradicionales no quieren comprometerse con una transformación de la lógica de la política fiscal en la República Dominicana, que implica 2 componentes. Por un lado, la política tributaria, es decir, de dónde van a venir los ingresos que el gobierno va a manejar y cómo se van a distribuir esos recursos. Como no se quiere cambiar cada vez que se intenta iniciar la discusión para el pacto fiscal, y desde la ciudadanía, desde los sectores sociales organizados y las opciones políticas más comprometidas con los intereses de estos sectores populares, plantean la necesidad de comenzar por discutir los principios y la orientación de esa reforma fiscal, ahí se frisa la discusión.
porque se quiere mantener la misma lógica de seguir beneficiando tanto con el sistema fiscal como el régimen de exenciones, que además también se orienta a beneficiar a los que concentran las grandes riquezas. ¿Cómo te evalúas la lucha contra la corrupción iniciada por este ministerio público que la mayoría de la población lo reconoce como un ministerio público independiente? Hay muchísimos procesos abiertos, el último de ellos, la Operación Gavilán, mediante la cual el Ministerio Público ha desarticulado una red que se dedicaba a eliminar las fichas o los antecedentes penales a criminales, a personas que estaban inclusive con condenas de 30 años, personas por sicariato, por múltiples asesinatos, narcotraficantes, violadores sexuales. Entonces, ¿cómo usted evalúa la lucha contra la corrupción que está librando este Ministerio Público que encabeza Miriam Germán, Procuradora General de la República? Y a eso le acompaño. ¿No tiene su villano favorito este Ministerio Público? Mira, yo creo que una de las cosas buenas que están ocurriendo en la República Dominicana es justamente el cambio en el accionar del Ministerio Público, y no debíamos esperar menos. La decisión de colocar casi por el clamor popular a una persona de la profesionalidad, la trayectoria, la probidad de la magistrada Miriam Germán Brito, yo creo que ha puesto un norte distinto. Yo creo que eso es una de las cosas buenas que están pasando, porque aquí la ley siempre se concibió para aplicársela a los de a pie, al que se roba un picapollo. Sí, pero yo veo, profesora, con todo el respeto, que esta justicia o el Ministerio Público solamente está enfocado en la pasada gestión. No es verdad. Y no ahora, porque, por ejemplo, hay funcionarios, con todo el respeto, porque Miriam Germán para mí es una mujer sumamente preparada y capacitada. Pero yo veo, por ejemplo, que hay casos de la actual gestión que todavía no han sido sometidos. Yo no he visto a nadie pasando por el pasillo de la Procuraduría. O sea, casos que se han quedado en el aire. Mira, yo creo que no. Yo no tengo ninguna duda. Primero, el caso de la lotería se llevó a los tribunales. ¿Y lo dejaron salir, doctora? No, pero no por acción del Ministerio Público. Esa es una de las reformas que hay que hacer en este país. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público lo que hace es hacer la investigación y presentar el expediente, pero al final es un tribunal. Yo creo que hay que poner cada cosa en su lugar. Y no tengo dudas de que los casos que se han denunciado de la actual gestión le llegará su momento. Lo están investigando, pero este Ministerio Público también se caracteriza por no ser mediático. Presenta los casos cuando ya tiene la investigación hecha. Entonces, esperemos, pero yo no creo que sea cierto que solamente sea para los de la pasada gestión. Ahora bien, vamos a estar claros en una cosa. Cuando ella asumió, la magistrada Germán dijo que había encontrado 400 expedientes que estaban durmiendo de corrupción solamente. Ese Ministerio Público no puede contar con todo el personal del Ministerio Público, porque evidentemente ese es un Ministerio Público que estaba penetrado. Lo que pasó más reciente con la Operación Gavilán es revelador, es decir, en su propio interior había toda una estructura borrando expedientes, borrando delitos. Eran eso hay que darle 30 años. Exactamente. Y ese es un componente que estaba denunciado. Si tú te buscas la acusación de Medusa, del caso Medusa, sí, ahí se indicaba que uno de los elementos de la línea de investigación era borrar la memoria de los casos de acciones criminales, incluso cuando de alta complejidad. Ella no encontró nada cuando llegó, todo lo borraron. Habían borrado. Entonces, esa estructura, esa investigación viene de lejos. Por eso yo te digo que tengamos paciencia, que los que están de esta gestión
esas investigaciones la están haciendo, pero no tienen que anunciarla hasta que vayan a actuar. Cuando hayan concluido, tú verás que habrá María Teresa, hay un tema importante que yo pienso que debemos abordar con ella. Rápidamente, el presidente Luis Abinader tiene excelentes números en las encuestas que están siendo publicadas. En una sobrepasa el 50%, en otras llega al 60%. Él no ha dicho todavía si va a aceptar la repostulación, algo que muchos aseguran que sí, que será así, porque el Partido Revolucionario Moderno no tiene una figura visible que pueda ser el candidato presidencial para retener el poder en el 2024. Hay logros muy importantes, la estabilidad macroeconómica, crecimiento económico, reservas internacionales en cifras récords, creciendo también las remesas que llegan al país y la inversión extranjera. La evaluación de María Teresa Cabrera al gobierno de Luis Abinader. Bueno, yo creo, como acabo de señalar, que hay luces y sombras. Yo creo que hay sin duda algunas cosas que son positivas, como la que yo acabo de señalar, que es el resultado de la designación de una mujer de las condiciones, las cualidades, la probidad de Miriam Germán al frente de la Procuraduría. Eso es un componente importante, que no debería depender de la voluntad de un presidente, porque como la Constitución no le obliga, pudo haber colocado Suyana Alán. Entonces, esa es una decisión positiva, sin duda, que envía un mensaje. Yo creo que ese es uno de los aspectos positivos que se pueden establecer de este gobierno. Yo pienso que también es positivo que se ha atrevido a salir a no proteger a una persona que fue clave en el proceso de la campaña, desde el mundo empresarial, como Macarrulla. Exacto, pero también la decisión de destituir al que fuera su jefe de campaña. Pero no han hecho investigaciones, hay muchas denuncias. Pero es que tú no tienes certeza de que el Ministerio Público no está investigando eso. Bueno. Yo te digo que esperemos que el proceso fluya y que cuando el Ministerio Público nunca ha anunciado antes de tener concluida la investigación. Eso es lo que ha pasado ahora. ¿Desde cuándo estaban investigando esto? Fíjate que cuando se presenta la acusación de Suyana Alán, se establece que hay esa línea de investigación. ¿Cuándo presentan ahora? Cuando hay elementos, pruebas contundentes que se dan cuenta, siguen en tiempo real esos que estaban involucrados, es decir, pruebas robustas. Entonces yo digo que hay que esperar, pero yo no tengo ninguna duda porque además confío plenamente en la persona que está encabezando ese Ministerio Público. No, Miriam es una persona... Entonces, yo creo que ese es un punto luminoso. Eso no se puede discutir. Porque recordemos que veníamos de un presidente que se documentaban los casos de corrupción y decía, ¿dónde está la corrupción? Que me la enseñen. Eso era lo que teníamos. Entonces, eso es luminoso. Y otras medidas tú podrías decir. Yo creo que el gran desafío es producir esos cambios sustanciales que esperan, que podrían, digamos, producir transformaciones profundas, que requiere el sistema político del que derivan problemas que generan mucha incertidumbre. El tema, por ejemplo, de romper la lógica de acumulación por parte de un grupito muy pequeño, mientras una gran mayoría le falta cosas como el agua potable, por ejemplo. Maestra, no puedo finalizar, porque ya lamentablemente conté siempre el tiempo es corto. El tema educativo. Hemos visto, ay Dios mío, todos los desaciertos, las necesidades, las precariedades. Hay un desorden en el sector educativo. Y una muestra de eso, cuando uno ve los estudiantes que
pelean en las escuelas, las bandas entran a las escuelas. Vimos un caso de un joven que le cortaron un brazo. O sea, para mí es un desorden total. Y yo siempre he dicho que mientras la educación en el país aquí se deje de politizar, vamos a ver otros cambios. Y me gustaría saber su opinión con la situación actual del sistema educativo, que ni siquiera hay aulas, no hay nada. Sí, pero ahí mismo también las innovaciones anunciadas para el año escolar 2023-2024, que incluye nuevas asignaturas, que va a haber una reestructuración del currículum para todos los niveles. ¿Cómo usted aprecia también esa parte? Mira, yo creo que lo primero que hay que establecer que el tema de la educación no está en el aire. La educación está condicionada por los rasgos de la sociedad, por las características del régimen político. Todos estos rasgos que yo mencioné ahorita impactan en la educación. Sí. El clientelismo se traga una parte del presupuesto. La igualdad. La corrupción y la impunidad se traga una parte del presupuesto. La inequidad social se reproduce en el sistema educativo. La debilidad institucional impacta en la educación. La violencia que crece en la sociedad se va a reflejar en la escuela, sin ninguna duda, porque no está en el aire. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que tener claro que, en primer lugar, necesitamos abordar la educación con un sentido de amplitud, de, digamos, lo que algunos autores llaman la educación en sentido ancho, que implica a toda la sociedad. Implica la educación como fenómeno social y la educación escolarizada. Porque la educación como fenómeno social es el contexto en el que, digamos, del que parte la educación escolarizada. Teniendo en cuenta esos niveles de complejidad, esto implica que una reforma, una transformación del sistema educativo requiere de transformaciones político-institucionales a nivel del régimen político y a nivel de la sociedad. Dicho esto, hay que decir que el ministro actual y el equipo que le está acompañando han anunciado cambios, iniciativas, innovaciones que yo creo que son positivas, son importantes, en el sentido de apelar a algunas acciones para garantizar que ningún niño se quede fuera o niñas. La inclusión de manera gradual de los niños y niñas desde los 3 años de edad. Ese es un compromiso que se firmó en el Pacto Educativo del 2014, el 1 de abril del 2014, porque en esa brecha que se genera entre los que tienen la oportunidad de ingresar temprano a la escuela y aquellos que tienen que esperar 5, 6, 7 años para poder hacerlo, ahí se genera una brecha social que no se cierra jamás. Y es una manera de cómo se reproduce la desigualdad en el sistema educativo. Yo creo que es importante esas decisiones. El anuncio de que la falta de aulas que aún existe en el sistema educativo van a ser resueltas con aulas móviles y también con la renta de algunas edificaciones. Yo lo que espero que esta vez se cumpla, porque históricamente el Ministerio de Educación alquila algunas edificaciones y en algunos casos han desalojado a los estudiantes porque no pagan a tiempo. La burocracia del sistema educativo es muy pesada. Yo creo que también es importante la incorporación de una oferta curricular más amplia que pueda hacer mejor provecho de la jornada extendida, que tiene un vicio de origen, yo he dicho, que simplemente se entendió como una política de asistencia social que garantizaba 8 horas a los niños y niñas en la escuela. La familia podía trabajar y estaba como con la certeza de que el niño o la niña está cuidado, pero
Y perdón, y ahora le van a dar 1,000 pesos por cada estudiante que mantengan en la escuela, algo que no tiene sentido porque ya todas esas facilidades están previstas en el presupuesto que recibe el Ministerio de Educación. Le dan los útiles escolares, le dan los libros, le dan todo, le dan alimentación en las escuelas. Entonces hay quienes critican el que se le vaya a dar también 1,000 pesos más por cada niño que mantengan en la escuela. Yo creo que si esto se articula al propósito de reducir la deserción escolar, de recuperar o digamos reintegrar a una población que es significativa de niños y niñas que en el marco de la pandemia quedó fuera, desertó, porque simplemente no pudo conectarse con ninguna de las modalidades que ofertó el gobierno en un esfuerzo por mantener, digamos, en movimiento el sistema educativo. Si se logra ese nivel de articulación y una mayor integración, más acompañamiento, que los niños y las niñas no deserten para ir a hacer otras cosas, si logra esa articulación, es decir, como una especie de condicionante, podría tener un impacto positivo en la medida en que todavía el 50% de los que desertaron en medio de la pandemia no han regresado a la escuela. Y yo creo que es importante cualquier esfuerzo que esté orientado a lograr que los que están excluidos, las que están excluidas, puedan regresar y los que nunca lo han hecho puedan entrar y los que han estado privados de entrar desde los 3 años puedan hacerlo, por lo menos, aunque sea gradualmente, pero yo creo que es importante que ese esfuerzo se retome. Ahora, una transformación que cambie la filosofía educativa, que dé resultados distintos, requiere de una transformación a los niveles que hemos señalado primero, porque la educación no está en el aire. Así es. Bueno, maestra, gracias por haber estado con nosotros. Yo de verdad, para mí sería un placer yo espero en un futuro no muy lejano, a una mujer como usted que presida de verdad los senderos de este país, porque yo sé que las cosas van a ser diferentes y yo sé que usted lo hace de muy, muy buen corazón. De Gracias. verdad que sí. Ojalá yo tenerla como mi presidente pronto. No, y que tiene la capacidad, tiene el conocimiento y la sensibilidad también, porque sobre todo para aplicar políticas públicas inclusivas que vayan en beneficio de la mayoría, que vayan a impactar la calidad de vida de los históricamente marginados, hay que tener sensibilidad, hay que tener un criterio humanístico de la actividad política partidaria. Gracias, María Teresa. Gracias a ustedes del alma.